Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar esta novela de Claudia Piñeiro. Es Una suerte pequeña. Y vamos a también mezclar un análisis o digamos un comentario que quiero hacer sobre la novela de Claudia Piñeiro con esta novela que ya reseñé, que es la última de Bret Easton Ellis, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay un fragmento que me gustaría eh, relacionar con otro momento de la novela de Claudia Piñeiro. ¿Para qué? Para seguir en esta senda que comencé el otro día con el video el primer video de la elaboración de la novela, del libro, la elaboración de la novela de Barthes. Y ya llevamos dos videos, dos sesiones de esa lectura, pero es imposible que ese análisis del texto de Barthes y de todos los textos que va irradiando ese libro no afecten también las lecturas que uno está haciendo durante la semana. ¿Mm? Y justamente nos habíamos quedado en la última sesión que titulé El fantasma de la novela. Justo hablábamos, ¿no?, del momento en el que uno construye ese objeto de deseo que es la novela, ¿no? Eh, Maurice Blanchot decía de Kafka a Kafka, un libro que tiene de ensayos, eh, decía justamente que no hay manera de analizar ese momento, ¿no? El momento en el cual uno empieza, ¿no?, el proyecto literario de la novela. La única manera de hacerlo, y en eso Barthes está de acuerdo, es escribiendo una novela, ¿no? Lo curioso de la novela de Claudia Piñeiro y la de Bret Easton Ellis, Los Destrozos, es que en ambas el personaje, el narrador, es el protagonista. Es una narración en primera persona, y es una narración en primera persona que incluye este momento en el cual se decide escribir la historia, se decide contar qué es lo que pasó, ¿no? Y lo curioso es que antes de esto hay todo un momento de dificultad, ¿no?, que también hemos visto en el video El fantasma de la novela, que es un problema que deviene justamente del deseo, ¿no? El deseo produce de forma inevitable también la sensación de que uno no es capaz de realizar aquella gesta, ¿no?, la gesta de contar eh, la historia, de contar la historia y de escribir la novela, ¿no? En este caso particular, de escribir la novela, ¿no? Habrá gente que tiene problemas para escribir un poema, por ejemplo, o para escribir un ensayo, o para escribir un relato corto, pero en este caso nos estamos refiriendo a la novela, ¿no? Y bueno, justo coincidió con que estaba leyendo este libro, La suerte pequeña, de Claudia Piñeiro, ¿no?, escritora argentina que nació en Bursaco en 1960. Eh, una vida que empezó curiosa, ¿no? Digamos, porque fue una escritora que no fue inmediatamente una persona que se dedicó a la literatura, sino que antes estudió para ser contadora pública. Ella quería estudiar sociología, pero bueno, el gobierno militar en Argentina en ese momento, la dictadura, cerró esa carrera, la eliminó de la currícula, así que no le quedó otra que irse por donde venían los padres, ¿no?, que eran de todo el área de las ciencias económicas, y por eso es que terminó siendo contadora pública, ¿no? Eh, Se graduó de contadora y trabajó 10 años haciendo consultorías, ¿no?, como contadora. Y casi, digamos, a los 10 años de estar
en este trabajo, en un viaje a San Pablo, cuenta ella, leyendo una revista justamente de economía, eh, encuentra digamos, un aviso pequeñito que contaba que, bueno, que decía, anunciaba el concurso de la sonrisa vertical, este premio que ganó también Mercedes Abad, y que tenemos la reseña de su novela también en este canal. Dejo ahí también el enlace en la descripción. Pero el caso es que Mercedes Abad ganó el premio La Sonrisa Vertical y Claudia Piñeiro no lo ganó, pero quedó en el año 91 entre las 10 finalistas. Y fue justamente, ¿no?, encontrando el aviso de este concurso en una revista económica que estaba leyendo en el avión camino a San Pablo a hacer una consultoría, ¿no? Fue ese momento, ¿no? El momento en el que ella dice, bueno, aquí, ¿no?, podemos decir, estoy en el medio de la vida, y decide pedirse unas vacaciones, escribir esa novela que no publicó, pero que quedó entre las 10 finalistas, y fue ese impulso que necesita todo escritor para formar la convicción y dedicarse profesionalmente a ello, ¿no? Luego Claudia Piñeiro ha sido una escritora muy exitosa, ¿no? No solo muy exitosa a nivel de crítica, sino que también tiene una pegada muy fuerte con el público, ¿no? Es curioso, pero el público al que más le gustan las novelas de Piñeiro es el público italiano, ¿no? Eso es otra cosa curiosa que me enteré viendo una entrevista que le hacían. En el 2004 arranca, ¿no?, con una novela juvenil, Un ladrón entre nosotros, y luego en teatro también hace una obra que se llama ¿Cuánto vale una heladera?, ¿no? Ya en ambos, por lo visto, se ve, ¿no?, este elemento de la muerte y también el suspenso, el thriller, lo policíaco, ¿no? Eh, Luego en el 2005 escribe la obra con la cual se convierte en una escritora de éxito, que es Las viudas de los jueves. Ese mismo año, 2005, escribe Tuya, se hizo una película, ¿no? La protagonista es Inés, y esta Inés va a reaparecer años más tarde en El tiempo de las moscas, en el año 2022, ¿no? Entre el año 2005 y el año 2022 tenemos también otra novela, por lo visto muy buena, yo no la he leído, que dio lugar también a una película, ¿no? Se trata de Betty Boo en el año 2011. Y esta novela, Una suerte pequeña, Alfaguara, en esta edición que saqué de la biblioteca el otro día, eh, es una novela del año 2015, ¿no? Entonces esta novela ella misma lo ha dicho, ¿no?, Claudia Piñeiro, que es un thriller familiar. Aparece la muerte otra vez como una de las obsesiones literarias de la escritora. Trabaja el suspenso. Ella dice también que es un homenaje a la narración oral, ¿no? Ella es de esta escuela, ¿no? Me parece, es de esta escuela de contar historias claras, ¿no? Donde haya una trama clara, donde haya una trama que empieza y termina, y que tiene siempre este componente, ¿no?, que va generando una intriga, ¿no?, y también un efecto de suspenso, ¿no? Entonces, Una suerte pequeña es un homenaje también a esto, ¿no? Estas historias que nos cuentan, que nosotros estamos siempre esperando a ver que llegue el final, porque son historias que están bien contadas, pero que además tienen un principio y un fin, ¿no? Puedes confiar en ellas. No es el caso de muchas otras historias de la literatura, en que la historia es algo ambiguo, algo que se mueve en el terreno de lo no dicho, y que tienen un atractivo muy grande. A mí me encantan ese tipo de novelas, pero Claudia Piñero apuesta más por la historia clara, la trama bien encajada, y bueno, lo hace muy muy bien, ¿no? Prueba de ello es esta novela, ¿no? La suerte pequeña, que
me parece interesante por varias razones, ¿no? Una, porque es una novela escrita en primera persona y eso ayuda a hacer el análisis que quiero hacer respecto a esto del fantasma, ¿no? Del momento en el que decidimos contar la historia, ¿no? Eh, entonces esta historia es una novela contada en primera persona, es una novela psicológica, es una mujer, Mary Lohan, que vive en Boston, se ha casado con un tipo inglés, Robert, que tiene unas escuelas de idiomas, es profesora de español, se ha cambiado el color de los ojos, bueno, es una persona completamente diferente, ¿no? Vive ya hace unos años en Estados Unidos, suficientes para que parezca otra persona. De hecho, ha tenido un problema en la voz, ha tenido un problema en las cuerdas vocales e incluso la voz le ha cambiado, ¿no? De modo que, a pesar de que es una mujer que es argentina, ¿no? Que nació en el Gran Buenos Aires, vive en Boston y ya incluso tiene otro nombre, ¿no? Ella se llamaba, como dice aquí en la contratapa, María Elena Pujol o Marilela Auría y ahora es Mary Lohan. Entonces Mary Lohan, no sabemos por qué, pero no quiere volver, tiene una resistencia con el hecho de volver a Temperley, ¿no? Que es donde ella vivió antes. Eh, no sabemos qué ha pasado, algo ha pasado en Temperley. Ella se fue huyendo de algo, pero no sabemos qué cosa es. Y con una vida fantástica, tranquila en Boston, tiene que aceptar un trabajo para ir a hacer una examinación a los profesores de un instituto, ¿no? Justamente tiene que ir a un instituto, a una escuela que está en Temperley, ¿no? Y además en esa escuela, por lo visto, ella vivió algo, una situación, un acontecimiento en su vida que parece que es una coincidencia terrible, ¿no? Una coincidencia que le afecta y que le genera una crisis, ¿no? Y ahí arranca la historia, ¿no? Está volviendo a Argentina, es otra persona, por lo visto no quiere ser reconocida, no quiere que nadie la reconozca, quiere ir a hacer el trabajo y luego volver a Boston y olvidarse de ese tema, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que a mí me parece curioso es que decide eh, escribir, ¿no? Escribir todo lo que le va pasando y toda la historia de lo que le pasó antes en Argentina y por qué se ha ido a vivir a Boston. Y entonces nos vamos a ir enterando poco a poco de que todo esto, toda esta resistencia que esta mujer tiene de volver al lugar de origen, tiene que ver con una muerte, tiene que ver con un accidente, con algo que ha sucedido y, eh, y que tiene que ver también con un hijo, ¿no? Con un hijo que está ahí, pero que ella, por lo visto, ha abandonado y además no quiere ser reconocida por él. Entonces las circunstancias, por supuesto, se van a complicar, ¿no? Ella no va a poder volver a Boston tranquilamente, sino que va a tener que pasar, ¿no? Por las pruebas del pasado y del presente, por supuesto, porque algunos de sus fantasmas están todavía vivos. De modo que esta es la novela, ¿no? de Claudia Piñeiro. Ahora, hay una cosa muy interesante que tiene que ver justamente con la decisión de escribir una historia, ¿no? Ahora no estamos hablando de Claudia Piñeiro, sino que estamos hablando de Mary Lohan, ¿no? El personaje de la novela, el personaje que vuelve, ¿no? Y este personaje que vuelve hace un primer análisis que nos aproxima a esta reflexión que hace sobre escribir, ¿no? Es decir, que está escribiendo y está reflexionando sobre la escritura, ¿no? Eh, Son preguntas técnicas, dicen, ¿no? Está hablando de estos exámenes que tiene que hacer, ¿no? Y aunque así respondo en mis clases, no doy respuestas literarias, sino gramaticales.
Esta pregunta en particular se queda conmigo un tiempo, como si esperara de mí un mayor compromiso. Los alumnos vienen a aprender un idioma. No es el objetivo que lo usen para escribir una novela o un cuento. Para eso tienen su lengua materna. Uno debería escribir en la lengua con la que piensa, con la que sueña, la lengua con la que hace silencio. Pero a pesar de saber qué se espera de mí en esas clases, a veces siento que la respuesta que doy a mis alumnos es demasiado teórica. Y aquí entra, ¿no? La persona, primera, segunda, tercera, es la categoría gramatical básica expresada en los pronombres personales. Este rasgo regula la forma deíctica concreta necesaria para desambiguar qué papel ocupan el hablante, el oyente u otro interveniente respecto a la predicación. Deíctica, de ambiguar, intervinientes, desambiguar, intervinientes, predicación, bullshit, diría Robert. Doy la definición de memoria, se la hago repetir a ellos de memoria. By heart, se dice en idioma inglés. No es una traducción literal, todo lo contrario, memoria versus corazón. Otras veces me apiado de mis alumnos y les doy una respuesta más amigable. La primera persona es generalmente la que habla. Yo, nosotros, nosotras. La segunda persona es con quien se habla o escucha. Tú, ustedes. La tercera persona es de quien se habla. Él, ella, ellos, ellas. Y yo aquí, ahora, mientras espero embarcarme para mi vuelo de regreso a la Argentina, también me pregunto, frente al papel en blanco, ¿no? Este momento, ¿no?, en que estoy ahí frente al papel en blanco, si me resultará más fácil contar esta historia en primera persona o en tercera singular, ¿no? Lo que Barthes llamaba justamente el momento de sentir, Maurice Blanchot decía que es el momento en el que sientes que no tienes las dotes, ¿no?, para escribir la novela, a pesar de que la tienes, ¿no? Aquí empiezan estos primeros problemas técnicos, ¿no? Es decir, si yo o ella, ¿no?, se pregunta, ¿desde dónde escribo la historia?, ¿no? Pruebo una y otra. La tercera persona aleja, protege en la distancia. La primera me lleva al borde del abismo, me invita a saltar. La tercera me permite esconderme, quedarme 2 pasos más atrás, no mirar el vacío ni siquiera al contarlo. Sin embargo, sé que esconderme es lo que hice hasta ahora, mientras no pude escribir una palabra acerca de aquel día, ¿no? No, había una resistencia, no podías escribir, ¿no? Aquel día, ahí vemos que hay un momento definitivo en esta historia, que bueno, nos van a esconder hasta el final, por supuesto, de los días que siguieron aquel día, de los años que siguieron aquel día, ¿no?, de todo ese tiempo pasado, ¿no?, ese tiempo que aparece como la posibilidad de cambio, el rehacer todo ese tiempo a través de la novela aparece como el momento de cambio en el medio de la vida, ¿no?, como decía Barthes o Dante, ¿no?, en esa selva oscura que se encuentra aquí Mary Lohan, o que se encontró Mary Lohan en su momento, ¿no?, o que se va a encontrar, porque es justamente en esta historia que va a suceder, ¿no?, es en preciso momento en el que decido por fin contarlo todo, ¿no? Sin embargo, sé que esconderme es lo que hice hasta ahora, ¿no? Por eso me digo, convenzo, me obligo a que este texto, esta especie de bitácora del viaje de regreso, esté escrito en primera persona. Es la primera decisión de Mary Lohan, ¿no? Voy a escribir en primera persona, porque el dolor solo se puede contar así. El dolor, el desgarro, la huida, el partirse en 1000 pedazos que nunca volverán a unirse, la mirada lejana, el abandono, el abandonarse, las cicatrices, solo se pueden narrar en primera persona, ¿no? Entonces ahí tenemos ese momento, ¿no? Ahora, viene el intento, ¿no? Viene el intento constante de intentar escribir esta historia,
esta novela, este fantasma de la novela, materializar el fantasma, como decíamos en la sesión anterior del taller. Eh, pero ¿cuándo va a ser el momento en que esta mujer realmente decida, ¿no? Escribir, ¿no? Esta historia? ¿No? Ella ya está, ya tiene una tiene una hoja en blanco, está frente a la hoja en blanco y está ahí, ¿no? En ese momento. Ella tiene la voluntad, ¿no? Este viaje de regreso a Temperley tiene que ser una posibilidad para ella de cambio. Algo tiene que cambiar, algo tiene que aportar en su vida, ¿no? A pesar de que ella quiere pasar como un fantasma por ahí, aún así hay algo en el fondo, quizá en el inconsciente, que la está llamando a enfrentar aquel pasado que no quiere enfrentar, ¿no? Y vaya que lo enfrenta. Y una vez que ha enfrentado o se ha topado con el pasado por primera vez, ¿no? Digamos, entra en esta crisis, ¿no? En esta terrible crisis que es lo que va a emparentar para mí, o con lo que voy a emparentar aquí esta novela, La pequeña suerte, con Los destrozos de Bret Easton Ellis, ¿no? Porque hay que es común en ambas novelas, ¿no? Por un lado, esta mujer que se encuentra con su hijo, ¿no? No se sabe si la ha reconocido o no, pero se encuentra con él, ¿no? Y ahora ahora está perdida, está perturbada, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿Merezco explicar por qué? Quiero decir, ¿tengo yo ese derecho a hacer un descargo que alguien la escuche? Bueno, eh, ahí hace como una disquisición y luego viene el momento de la decisión. Entonces me cierro este fin de semana con el que hasta hace poco no sabía qué hacer, ¿no? Se recuerdan también que Barthes ya hablaba de esto, ¿no? Del momento de la rutina, ¿no? En el que todo es lo mismo, el duelo, ¿no? Que conlleva también a esta asedia, a esta falta de entusiasmo, ¿no? Todo ese momento ella lo está viviendo, Mary Lohan lo está viviendo, ¿no? Pero ahora que se ha encontrado con su hijo y que tiene el fin de semana por delante, ¿no? Los días contados, por decirlo de alguna manera, también aparecen en la conciencia de Mary Lohan, y Mary Lohan decide, ¿no? Entonces me encierro este fin de semana con el que hasta hace poco no sabía qué hacer. 2 días libres entre una semana y otra de trabajo en el colegio San Peter que me producían espanto. Ahora me asustan, pero de otro modo, por otras razones. Un fin de semana en el que sé que mi hijo sabe quién soy, en el que sé que mi hijo está en algún lugar cerca de mí sabiéndolo, y yo paso de la conmoción a la parálisis. No corro a buscarlo, no corro a abrazarlo, ni a llorar con él, ni siquiera que me insulte. Antes le debo esto, una explicación. Y una explicación no puede darse en medio de llantos o de insultos, ni tampoco de abrazos. Una explicación, o esta al menos, necesita muchas palabras, demasiadas, todas las que no dije los años de ausencia que pasaron entre nosotros. Así que hago lo que debo hacer, encerrarme a escribir, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Bueno, más allá de la historia que hay dentro de esta novela, vemos también que hay un gran nivel de descripción psicológica del personaje. El personaje está ahí en una constante reflexión que tiene mucho que ver con los estados de ánimo que le va imprimiendo los acontecimientos de la historia, ¿no? Estos reencuentros involuntarios que sin embargo son necesarios para que el personaje se transforme, ¿no? Bret Easton Ellis en Los Destrozos se pone él como la primera persona, ya lo hemos, digamos, comentado, pero al principio, antes de que empiece la historia, digamos, de alguna manera está explicándonos, haciéndonos una especie de prólogo, ¿no? Está explicando por qué, cómo fue que decidió escribir por fin esta historia. Una historia que por lo visto desde el primer momento entendemos que es una historia muy
es un suceso, ¿no? Un suceso que luego vamos a ir descubriendo, pero que también lo esboza en el prólogo, que no es solo un suceso, ¿no? Sino que es un momento, digamos que un acontecimiento que es atravesado por varios acontecimientos que lo que hacen en definitiva es cambiar la vida de Bret Easton Ellis, ¿no? Después de ese momento ya nada fue igual, ¿no? Y se rompió además una época de la vida de Bret Easton Ellis, ¿no? Entonces la novela va a ir de eso, y también, como en el caso de Claudia Piñeiro, hay un suspenso, ¿no? Hay una intriga, hay cosas que Bret Easton Ellis nos va a guardar hasta el final como un buen contador de historias. Pero lo curioso y lo interesante es que al igual que el personaje Mary Lohan de esta novela de Claudia Piñeiro, Bret Easton Ellis también reflexiona sobre el hecho de contar esta historia, ¿no? Y bueno, y nos cuenta además, antes de este momento, nos cuenta que realmente le ha sido muy difícil al hombre poder contar esta historia. De hecho, lo ha intentado varias veces y ha terminado hasta en el hospital, ¿no? Con ataques de ansiedad. Es una historia que realmente muy difícil de contar, ¿no? Entonces, sin embargo, la chispa definitiva, el momento en el que realmente dice, sí, lo tengo que escribir, es este, ¿no? La chispa de mi renovado interés por la novela la prendió un fugaz instante, ¿no? Recordemos que Barthes también nos habla de eso, ¿no? Ese momento del frenesí, ¿no? Que a Barthes le coge ahí en Casablanca, ¿no? Marruecos. La chispa de mi renovado interés por la novela la prendió un fugaz instante, años después de que aquel ataque de ansiedad acabase conmigo en el Cedars. Había visto a una mujer, iba a decir una chica, pero ya no lo era. Era una mujer entrada en la cincuentena de mi edad, digamos. En la esquina de Holloway con la Ciénaga, en West Hollywood. Estaba en la acera delante del Pally House Hotel. Llevaba gafas de sol y sostenía el móvil contra la oreja mientras esperaba un coche, y a pesar de tratarse de una versión mucho más mayor de la chica que conocí en el instituto, no había duda de que era ella. Lo supe aunque hiciese casi 40 años que no nos veíamos. Seguía teniendo aquella belleza natural, impremeditada. Yo acababa de girar a la izquierda por Holloway y el tráfico me había frenado cuando me fijé en la figura plantada en la acera desierta bajo la sombrilla del puesto del aparcacoches. Estaba a unos 6 metros de mí. En lugar de sentir la alegre sorpresa de ver a una vieja amiga, me quedé paralizado por un pavor que me envolvió de inmediato como una sábana y me dejó helado, ¿no? Ese momento, digamos, tan impactante, ¿no? Que te deja frente a una selva oscura, como decía Dante, ¿no? El simple atisbo de aquella mujer en persona trajo de vuelta el miedo, y el miedo se lo tragó todo, igual que en 1981. Fue un recordatorio de que todo había sido real, de que el sueño había sucedido de veras, de que por mucho que hubiese transcurrido 4 décadas desde la última vez que nos vimos, seguíamos unidos por los acontecimientos de aquel otoño. Entonces, ese es el momento, ¿no? Ese es el momento, ¿no? Lo vuelve a analizar un poco antes, ¿no? Fue tan oportuno que coincidió con el hecho de que ya no estaba escribiendo guiones, ¿no? Aquí se está refiriendo Ellis al momento, ¿no? Al momento de la calma, digamos. Al momento de la calma antes del remesón de la escritura de esta novela, ¿no? De que en un momento dado había decidido abandonar ese mercado, ¿no? De modo que por un instante me pregunté si no habría alguna conexión entre la llamada del libro y mi reciente desinterés por escribir para Hollywood. Daba igual. Tenía que escribir el libro porque necesitaba esclarecer lo sucedido. Había llegado la hora, ¿no? Entonces le llega la hora, igual que a Mary Lohan, porque Mary Lohan también coge un libro, un cuaderno, y va a hacer sus anotaciones durante el viaje. Pero esto tiene otro momento, que es la chispa de mi renovado interés por la novela, la prende ese instante, ¿no? En que él ve a esta chica con la que convivió en la época de lo que quiere contar, y cuando la ve se da cuenta de que todo eso está vivo todavía, ¿no? De que no es un sueño, y es entonces que decide escribirlo, ¿no? Así que ahí tenemos, bueno, en primer lugar esta novela para recomendarla.
Claudia Piñeiro, una excelente escritora. De hecho, 2021 salió El Reino, ¿no? Una serie, un thriller político en el que sale el hijo de Ricardo Darín. 2020 también un documental corto, me parece, se llama Carmel, quien mató a María Marta, y va del caso García Belsunce. Es una mujer que con cierto activismo también estuvo metida en todo el tema de la legalización del aborto en Argentina, pero en lo que a nosotros nos respecta, ¿no? Digamos como escritor es excelente, ¿no? Historias cerradas, historias bien contadas, pero con personajes muy interesantes, ¿no? Y la cuela también, ¿no? Siempre va metiendo reflexiones sobre el oficio, que también es muy interesante, ¿no? Y, bueno, esta novela ya la recomendé, pero también la recomiendo hoy, Los destrozos de Bret Easton Ellis, novelón, ¿no? Un novelón enorme y además muy interesante también porque hace toda esta reflexión sobre contar estas historias, ¿no? Encontrarnos en el medio del camino, como dice Dante, y encontrar a ese guía, ¿no? Que no es otro que el fantasma de la novela, ¿no? El fantasma de la historia de Tamperley para Claudia, para Mary Lohan, en Una suerte pequeña, y el fantasma de la novela, y vaya fantasma, de Bret Easton Ellis, ya un sesentón, que de pronto se da cuenta, un cincuentón, que de pronto se da cuenta de que es el momento, ¿no?